Bueno, vamos ahora a tratar el problema del movimiento armónico simple amortiguado. Tenemos como antes un objeto unido a un muelle que se mueve horizontalmente y que comienza en la posición 0, ¿verdad? Tiramos de él hacia la derecha hasta colocarlo sobre la posición A y entonces el muelle va a ejercer una fuerza que empuje en esta dirección. La única diferencia frente a lo anterior es que ahora vamos a considerar que existe una fuerza de rozamiento. Bien, hay varias maneras de introducir esta fuerza de rozamiento en la ecuación. Sabéis que yo no sé mucho de física, pero habitualmente el rozamiento la fuerza de rozamiento se suele considerar, ¿no? Con una expresión como esta, donde mu representa el coeficiente de rozamiento y n representa la normal. Pero en este caso, porque es mucho más sencillo para la ecuación diferencial, lo que se suele hacer es suponer que la fuerza de rozamiento depende de la velocidad que lleve el cuerpo en cada punto. Entonces, esta es una fórmula que viene de un coeficiente, de un rozamiento aerodinámico, por ejemplo, o debido a viscosidad, ¿vale? Así que nos va a quedar en este caso una ecuación diferencial de segundo orden como la que sigue. Este término es el que teníamos la otra vez y corresponde a la fuerza que ejerce el muelle, y nos aparece un nuevo término que, como digo, va a modelizar el rozamiento y es solo una de las posibles maneras de modelizar el rozamiento. Perdón, esto es una X. Y que es directamente proporcional a la velocidad que lleve el cuerpo en cada punto. Para resolver la ecuación diferencial anterior, que es una ecuación homogénea con coeficientes constantes, vamos a escribirla como es habitual. Bueno, como siempre, pues tenemos que resolver el correspondiente polinomio. He puesto estos dos términos al revés, espero que no os líe. El polinomio que habría que resolver sería r cuadrado más pr más k igual a 0. Bien, resolvemos con la fórmula de la ecuación de segundo grado, la del instituto, ¿no? Y nos queda que el número de soluciones que va a tener este polinomio asociado, que es una cuenta aparte, depende de el signo que tenga lo que está dentro de la raíz, el llamado discriminante del polinomio. Tenemos entonces estos tres casos. En el primero de ellos, la solución, la ecuación polinómica anterior tiene dos soluciones. Por tanto, la solución de la ecuación de segundo orden correspondiente será del estilo e elevado a lambda 1 por t más b por e elevado a lambda 2 por t. No lo voy a hacer, pero habría que sacar, como hicimos antes, cuánto vale la A y cuánto vale la B utilizando las condiciones iniciales de nuestro problema de valor inicial. Voy a pintar, eso sí, aquí a la derecha, cómo sería la gráfica de la posición frente al tiempo. Este caso es el llamado oscilador armónico simple sobreamortiguado, ¿no? El rozamiento es tan grande que el muelle no tiene fuerza para llegar ni siquiera a la posición de equilibrio. Entonces,
la gráfica que tenemos tiene esta pinta, ¿no? Bueno, perdón, comenzamos en A, ¿verdad? Que es donde soltábamos inicialmente el muelle, y la posición del muelle va siendo cada vez más y más y más y más baja hasta parecerse asintóticamente a la posición de equilibrio, pero sin llegar nunca a eso. Lo mismo pasa en este segundo caso, que es el punto límite, el punto crítico, cualitativamente. Empezamos en una posición A, lo que pasa es que el descenso es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Eso es lo que, bueno, nunca llega a esto asintóticamente, ¿no? Nunca llega a tocar el eje. Y bueno, sin embargo, en este caso la solución tiene una pinta diferente, ya lo sabéis. En este caso tenemos una solución única para la ecuación polinómica de segundo grado, y por tanto la ecuación general de la ecuación diferencial de segundo orden tiene esta pinta. Es un poco diferente, pero da lugar a una gráfica similar. Bien, el último caso, el rozamiento va apagando poco a poco la oscilación, pero el muelle sí que tiene como fuerza para no solo alcanzar la posición de equilibrio, sino llegar al otro lado, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto un momentito. Así. Recordad, soltamos el muelle inicialmente desde la posición A, el 0 representa la posición de equilibrio. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo unido al muelle? Bueno, el muelle lo atrae más allá de la posición de equilibrio, vuelve a traerlo hacia arriba, pero estas oscilaciones son cada vez más apagadas hasta que el muelle se acaba deteniendo en la posición de equilibrio. Esos son los tres casos que podemos encontrar de movimiento armónico simple amortiguado. Lo último que nos falta sobre el movimiento armónico simple es lo que llamamos el movimiento armónico simple amortiguado y forzado. Vamos a ver. Como siempre, supongamos que tenemos un objeto sobre una mesa, unido a la pared por un muelle, sobre la posición 0. Tiramos de él hacia allá. Hasta situarlo en una posición inicial que denotaremos A de amplitud. Y soltamos. Bien, entonces el muelle ejerce una fuerza que trata de restaurar la posición del objeto a su posición de reposo, que está sobre el 0. Vamos a suponer también que la mesa ejerce un cierto rozamiento sobre el cuerpo, y de nuevo, que bueno, va a depender, va a ser linealmente, directamente proporcional a la velocidad del mismo, y la diferencia es que vamos a suponer que nuestro cuerpo tiene algún tipo de motor o cosa que ejerce una determinada fuerza, que esta sí va a depender del tiempo, no depende ni de la posición ni de la velocidad, y está destinada de alguna manera a vencer el rozamiento de la mesa para conseguir un movimiento armónico quizá, o bueno, puede estar destinada a cualquier cosa que queramos. En este caso, la ecuación que tenemos es de este estilo. Hoy. La fuerza será, por un lado, la del muelle, que depende de la posición. Por otro lado, la del rozamiento, que depende de la velocidad, por las cuestiones que dijimos. Y por último, una cosa más, una fuerza más, que dependerá del tiempo. Depende del tiempo porque es artificial, la podemos controlar nosotros en cada instante. Si pasamos estos dos términos al otro lado de la igualdad, a ver si no la lío yo.
Llegamos a una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado con coeficientes constantes y no homogénea. Estas ya sabemos resolverlas y de hecho hay algunos de estos ejercicios en la hoja. Ya sabéis que hay varios métodos y muchos consisten en probar con... Primero siempre todos pasan por resolver la ecuación lineal homogénea asociada y luego por introducir pequeñas modificaciones teniendo en cuenta lo que hemos puesto aquí. Esto ya lo hemos explicado en la parte de teoría sobre ecuaciones diferenciales de segundo grado y simplemente pues es el contexto lo que varía un poquito y nada más tenéis que saber.